Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Para mí es un privilegio acompañarle este día sábado en su programa Fundamento. Me acompaña, me asiste en cámaras el ingeniero Manuel Vides, a quien le agradecemos esta noche por colaborarnos y estar al pendiente de este programa Fundamento. Quiero saludarle a usted, que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9 y los diferentes sistemas de cable que retransmiten esta señal. Como a usted que nos ve a través de la página oficial de Canal 9 La Unión, muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar a mis hermanos que a la distancia hacen posible dinamizar la economía de este país. Me refiero a los hermanos que están en el norte del continente. Un saludo a todos los salvadoreños que con su aportación de las remesas sostienen la economía de este atribulado país. Quiero invitarle a que me acompañe a la oración. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado la vida, nos has dado el privilegio de poder estar acá. Nos has perdonado mediante el lavamiento de la sangre de tu Hijo derramada en la cruz. Gracias, Señor. Solo Cristo, solo el enviado, tu Hijo, ha podido llenar la exigencia de un Dios santo. Muchas gracias. Porque a través de Jesús hemos obtenido el perdón de pecados, el perdón de la maldición que nos privaba de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por darnos vida. Quiero agradecerte esta noche por este privilegio que tú me regalas. Padre bueno, muchas gracias. A ti toda gloria, todo reconocimiento. Nombre que se nombra en los cielos es Jesús. A ti toda alabanza, Señor. Gracias. Quiero presentarte las diferentes necesidades físicas, espirituales y materiales que nuestra sociedad, nuestra comunidad cristiana, nuestro país necesita. Te rogamos por quienes se encuentran en una cárcel, abandonados, enfermos, quizás esperando nomás la muerte. Ten misericordia de los presos que cometiendo un delito, un agravio, un crimen, produciendo violencia, dolor, ahora se encuentran solos, abandonados y quizás, Señor, perturbados de alguna enfermedad. Te los presento a esta hora. Ten misericordia de aquel que, manipulado por las fuerzas del mal, cometió actos ilícitos que causaron dolor a otras familias. Consuela a aquellas familias que fueron agraviadas por el impacto de la violencia. Te suplicamos tanto, Señor, por
el autor como el receptor, como aquellos que vivieron en carne propia la violencia. Restaura los corazones amargados, llenos de luto, de dolor. Te lo suplicamos. Te necesitamos como nación. Nuestra tierra te necesita, Señor. Invocamos tu nombre, nombre sobre todo nombre. A ti, Señor, nos humillamos. Te presentamos a los enfermos en las diferentes zonas hospitalarias, donde se encuentra, Señor, el que está padeciendo dificultades. A ti, Señor, te lo suplicamos. Te rogamos, te presentamos las necesidades espirituales de esta nación. Mira, Señor, la idolatría de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, se prestan a la idolatría, a la vida llena de pecado, a la vida llena de lujurias, de laxivias, de desviaciones. Hay una degradación de nuestra sociedad que requiere tu inversión. Requiere, Señor, tu intervención soberana para que las cosas funcionen diferente. A ti te lo pedimos. Acompáñanos en este momento, en esta noche, para desarrollar este tiempo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Convence al hombre de pecado, convence a la mujer, al joven de su necesidad pecaminosa. En el nombre de Jesús te lo rogamos. A ti, Padre bueno, todo reconocimiento, todo honor, toda gloria soberana, exclusiva es tuya. Tú has creado los cielos y la tierra. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia asegura, me invocarás y yo te responderé. Hemos invocado el nombre de Dios, estamos conscientes de las múltiples necesidades de nuestra nación. Esta noche voy a hablar de la muerte de un político que registra la Biblia, o la muerte de un gobernante, la muerte de un rey que creyó ser inmortal, atribuyéndose dotes de iluminación, queriendo él ser un Mesías o un redentor para la sociedad. Se convirtió en una exhibición de poder, de humillación que el Todopoderoso hizo con él. Para todos es sabido que a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han pretendido jugar a ser dioses. Desde las culturas más antiguas, como las culturas orientales, sumerias, persas, egipcias, hasta culturas como la India, los chinos. Sus líderes han jugado a ser pequeños dioses, libertadores. De hecho, en la India, el gobernante Narendra Modi se considera un iluminado. En Rusia, a Vladimir Putin le llaman el iluminado, el que ha sido iluminado. En los países de América Latina, dado la condición sociológica de nuestros pueblos,
Los políticos siempre han usado a las masas para sus propios beneficios. No hay ningún país de Hispanoamérica que dé una nota donde sus políticos no hayan cometido actos aberrantes. Desde Chile, que está considerado como una de las mejores sociedades de América Latina con mejor desarrollo humano, bueno, todos conocemos la historia de Augusto Pinochet, considerado un dictador, una persona que usó el poder para entronarse. Y así podemos hacer un recorrido por los países de América Latina. Y en más de 500 años, nuestros pueblos siguen padeciendo las mismas necesidades. Nuestra nación no es la excepción. Nuestro país sufre de problemas crónicos, necesidades profundas, desde ¿qué? El sistema de salud, donde un paciente debe de esperar 6 meses para un tratamiento de una enfermedad terminal, de una enfermedad crónica. Si tiene la oportunidad en 6 meses. Los sistemas de salud colapsados, falta de personales, no hay medicina. Estructuras sobrevaloradas. Los trabajadores del área de salud careciendo. Fíjense que yo meditaba este tema sobre el personal de salud. Miren, muchas instituciones, por decir un par de instituciones, por ejemplo acá en la ciudad, aquí la mayoría de los trabajadores que trabajan en el órgano judicial vienen en microbuses, los van a traer al trabajo, los llevan al trabajo. Pero yo me he fijado, cuando he estado por el horario de las 3 de la mañana, 5 de la mañana en el hospital, el personal que releva en la tarde al personal que ha estado laborando en el día y los que se van a caer en la noche, mire, salen desvelados a esperar el bus a la orilla de la calle. El personal de salud no tiene transporte, pero sí la mayoría de algunas instituciones que tienen privilegio, como esta institución que yo mencionaba, ahí están los microbuses, andan vehículos, la mayoría de las personas que trabajan andan vehículos, y algo otras instituciones tienen mayor presupuesto, están mejores atendidos que una enfermera que hizo un turno de 12 horas, desvelada, tiene que salir a buena mañana, esperar el bus. El día 15 de septiembre, amanecí en el Hospital de la Unión, con una diligencia de alguna persona por ahí. Y ustedes saben, ese día había poco transporte. Me lamentaba no tener un transporte para poder llevar a un par de enfermeras que durante la noche habían estado laborando, y así enfermeros, esperando el bus, y decían, a ver si vendrá. Y por un buen rato, después de que habían salido de su labor, 6 de la mañana, 7 de la mañana, tuvieron que esperar varios minutos. Necesidades como esta no solamente son nuestras, no solamente son de un país como el nuestro, sino, bueno, de hecho, la gente de Honduras le es mejor venir al sistema de salud de nuestro país que asistir al de ellos. Un país para todos, ¿verdad? Los que sabemos que Honduras es mucho más grande que El Salvador, tiene mayores riquezas naturales. Podríamos decir que es un país más rico que El Salvador, ¿no? Con mayor extensión.
Entonces, los políticos han jugado a ser los iluminados. De hecho, Adolfo Hitler le llamaban el iluminado también. El Tercer Reich, el Führer, el Kremlin y todas esas frases que usan los académicos para referirse a estos sistemas de poder. Pero en la Biblia nos registra la historia de un rey, y voy a tomar como fuente fidedigna las Sagradas Escrituras para demostrar la muerte de este político, de este hombre que jugó a ser el iluminado. No fue mucho tiempo que estuvo en el poder, fue un periodo corto, pero ese periodo corto bastó para conocer lo bestial, lo monstruoso que este hombre era. Esto lo registra el libro de los Hechos. Lo registra el libro de los Hechos. Quiero compartir con ustedes que nos ven esta noche y pueden acompañarme a confirmar el dato de las Sagradas Escrituras y así transmitir evidencias contundentes como el poder del Evangelio es la única fuente de esperanza que tiene la humanidad. Si confía en los Führer, los iluminados, los que tienen, según ellos, la visión de sacar adelante a la sociedad, terminan siendo un fiasco totalmente. La Biblia advierte, pero tan claro, que no podemos poner la confianza que le pertenece a Dios en los hombres. No que no debemos de acompañar la visión de alguna persona, sino confianza. No podemos llevar a niveles de adoración a ningún hombre de la tierra. Primero, para los cristianos, para los que creemos en Dios, está totalmente prohibido. Para la humanidad entera, aunque no crea en Dios, también está prohibido. Los mandamientos de Dios no son exclusivos de la comunidad cristiana, de la comunidad judía, o de los judeos cristianos, de los evangélicos, no. Los códigos de la palabra de Dios están estándar para toda la humanidad. Porque el hombre, sea africano, oriental, sumerio, persa, árabe, centroamericano, suramericano, norteamericano, viva en el polo norte o en el polo sur, o viva en las montañas del Himalaya, tiene el mismo problema. Está bajo la maldición del pecado, que el problema del hombre es serio. Por eso es que aparece el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es la única alternativa que tenemos. No hay otra. No existe otra. No hay otro camino. Por eso es que las Sagradas Escrituras confirman la muerte de este político que, intentando tener un papel de divino, tratando de comportarse como el dictador del pueblo, comenzó a usar el poder para cometer crímenes, enjuiciar a sus enemigos, a sus adversarios o aquellos que no estaban de acuerdo con sus posiciones políticas. Comenzó él a maltratarlos. Hablo de Herodes 12 del libro de los Hechos. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué hizo él? ¿Qué comenzó a hacer este hombre? Dice Hechos 12:1 al 4. En aquel mismo tiempo,
el rey Herodes echó mano, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado, qué tremendo, ¿no? Había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Mire, no había fuerza que lo detuviera, excepto la mano de Dios. Vean lo que comenzó a hacer. Comenzó a maltratar a la iglesia. Mateo registra en su capítulo 16 que ni las puertas del Hades, que es la sepultura, podrán contra la iglesia. No van a prevalecer. Eso es una profecía impactante para los seguidores de Cristo, porque está hablando que la tumba no podrá detener o retener la resurrección de los cristianos. No podrá retenerlos. No podrá la tumba apoderarse de los seguidores de Jesús, ni las puertas del Hades prevalecerán. No tendrán poder para retener a los que hemos decidido, a los que Dios por amor ha revelado este camino. Sin darse cuenta, Herodes, el rey, en este caso podría ser el gobernante, el alcalde, el rey, o podría ser el presidente de una república, el gobernador, el primer ministro. Lo cierto es que el rey Herodes, que había sido puesto por el emperador Claudio como gobernante de la provincia de Galilea, que años antes había estado en la cárcel, que había sido liberado por el joven gobernante Calígula, pero que ahora, bajo el gobierno de Claudio, el emperador romano, Claudio decide ponerlo al frente de la comarca de Galilea como rey. El pueblo de Israel lo aceptó como gobernante, le recibió con aplausos, le coronó como rey, le puso en el pináculo más alto del poder. Pero este hombre, estando en el poder, queriéndose congraciar con quienes lo habían llevado al poder. Esto es importante que nosotros entendamos. Para la clase política, para los políticos, es importante quedar bien con quienes los eligen. Los políticos casi siempre, por no decirlo al 100%, son mentirosos, demagogos, falsos. La mentira la usan cotidianamente. Herodes había llegado al poder y estando en el poder quiso congraciarse con quienes lo habían llevado. Es bien normal que la clase política practique el nepotismo, se congracee con sus amigos, con sus allegados, y por eso es que la corrupción
de países como el nuestro, o probablemente como el de la mayoría de América Latina, tienden a ser países gobernados por personas corruptas. Porque casi siempre la filosofía de los políticos de América Latina es llevar a sus amigos, a sus parientes, y de esa manera corrompen las finanzas del Estado, crean sociedades extrañas, ocultas, y van creando ese tipo de empresas que solo ellos saben cómo se crean. Llevan a sus amistades, contratan a sus familias, y los políticos casi siempre practican lo mismo. Herodes, queriéndose congraciar con la parte del pueblo que lo había llevado, comenzó a cometer actos de verdad que avergonzaban la historia de Israel. Dice que comenzó a maltratar a los del camino, a los de la iglesia. La iglesia que había nacido el día del Pentecostés con una manifestación sobrenatural. Esto lo registra la fuente lucana, el libro de los Hechos. Con una manifestación sobrenatural a tal grado que habían de todas partes del mundo. Vieron la manifestación del poder de Dios. La iglesia nació. El cristianismo comenzó a presentar pruebas indubitables del acompañamiento, de la presencia de Dios. Habían cambiado los papeles. Ya Dios no estaba en el templo, ahora acompañaba a los galileos que predicaban las buenas nuevas de salvación. El grupo comenzó a ser maltratado por los políticos. Los políticos casi siempre han querido detener el evangelio. Adolfo Hitler quiso desaparecer a los judíos. Stanley quiso desaparecer la Biblia. Casi siempre los ejes del mal del mundo son los gobernantes, las instituciones creadas por los hombres para torturar a la misma sociedad. Herodes comenzó a maltratar, es que es increíble esto, comenzó a maltratar, a tomarlos, a encarcelarlos. Y no solamente a encarcelarlos, a identificar quiénes eran los representantes del nuevo movimiento que tenía pruebas indubitables de la presencia de Dios. Indubitables. Si es que en el primer discurso de Pedro, el Galileo, el pescador, la manifestación del poder de Dios fue sobrenatural. Las personas se rindieron, se compungieron, tuvieron un acto de arrepentimiento sobrenatural. Solo Dios puede crear el arrepentimiento. Eso está claro. Solo Dios. Solo el Espíritu Santo puede convencer a una persona de su condición pecaminosa. No hay predicador sobre la tierra que lo puede hacer, excepto Jesús en su momento. Como el Mesías, el enviado de Dios, en su tiempo de predicación, tenía palabras, como dice Juan 7, ningún hombre habla como él. Ningún hombre habla como él. Sus palabras son convincentes. Su forma de hablar convencía a las personas. Estamos hablando del Mesías Redentor, del enviado de Dios, del Hijo de Dios. Pero no hay predicador que convenza a seres humanos. De hecho, la misma doctrina del Nuevo Testamento establece que es el Espíritu Santo quien redarguye a través de la palabra, o sea, convence a través de la palabra, que los hombres somos pecadores, que estamos bajo una condición terriblemente bajo maldiciones inexplicables humanamente.
Pero el Espíritu Santo te convence de que necesitas perdón. Las Escrituras te redarguyen. Las palabras de Jesús nos convencen. Dice el versículo 1 de Hechos 12, que el rey Herodes, el político que había llegado al poder, echó manos a algunos de la iglesia que tenía una década, que ya había acontecido algunos crímenes en contra de los seguidores de Cristo. Aquí ya han habido varios asesinatos. Han sido golpeados, azotados. Pedro, Juan. En Hechos 3, la sanidad que ocurre del cojo que pedía limosna llevó a Pedro y a Juan a ser azotados por el Sanedrín, por las autoridades religiosas judías. Pero en este momento es la autoridad política, es Herodes, es la autoridad, es el gobierno, es el representante, políticamente hablando, del emperador Claudio. Tiene el control, se está congraciando con quienes lo han elegido, lo tienen allí, y no solamente los mete a la cárcel, no está satisfecho con meterlos a la cárcel, con humillarlos, con azotarles, con escarnecerles, sino que identificó a sus representantes, a las figuras más sobresalientes o a los que dentro del cristianismo de la primera década estaban al frente de las decisiones. Jacobo, uno de los 12, uno de los elegidos, uno de los llamados por Jesús, mientras remendaban sus redes, Jacobo y Juan, remendaban sus redes cuando fueron llamados por Jesús, fueron convencidos por Cristo. Dice la palabra del Señor que sus padres les encaminó y les dijo que siguieran a Jesús. O sea, los identificó Herodes, el político que estaba en el poder, escarneciendo a la iglesia, torturando a la iglesia, manipulando al pueblo de Dios. Mire, todas las actividades paganas de la sociedad tienen el permiso de todos los gobiernos, de todos los sistemas. No sea un evento cristiano que tiene una cantidad de trabas terrible. Mire, en el Parque de la Unión puede haber de todo, pero si hay un culto, todo el mundo está molesto, está lleno de cólera. Terrible, ¿no? Aún cuando los cristianos pagamos impuestos, tenemos derecho. Claro, contribuimos económicamente al desarrollo de los pueblos. Y en los cristianos los gobiernos no gastan tanto dinero en atenderlos porque andan ebrios, están heridos, tienen... No, porque vivimos vidas diferentes, bajo el gobierno de las Escrituras. Estamos conscientes que la paz es lo que desarrolla una sociedad. Estamos conscientes que el comportamiento, la obediencia, estar lúcido, sobrio, conducirnos reverentemente, practicar los buenos valores, la comunión, la paz con las personas, es parte del desarrollo de la vida cristiana. Nosotros no andamos ebrios a las 2 de la mañana, tenemos accidentes en automoto, no, para nada. No, los cristianos no invierten en las instituciones porque tienen cáncer por fumar, no. Los cristianos no fumamos, no tomamos alcohol. Nosotros no generamos ese tipo de gasto al Estado, para nada, todo el contrario. Rescatamos personas de la calle,
trabajamos con los alcohólicos, les ayudamos a superar la adicción al alcohol. El trabajo de los cristianos es completo, es una vía de desarrollo a la sociedad. Pero Herodes los vio como enemigos, los vio como adversarios. No le pareció lo que los discípulos estaban haciendo. Y en esa situación de escarnecer a la iglesia, mató a Jacobo. Y dice que tenía planes de matar a Pedro después de los panes sin levadura. Lo que no sabía era el milagro que Dios iba a hacer en Pedro. Herodes, según el versículo 18 del capítulo 12 de Hechos, Herodes mató a los que cuidaban a Pedro, porque él asumió que Pedro había sido liberado por algún trato ilícito con sus soldados. Dice el versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alborozo entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Pedro había salido a la cárcel a través del ángel del Señor. Había abierto la cárcel. Un milagro sobrenatural. Pruebas indubitables. No había duda que la presencia de Dios acompañaba a la iglesia que estaba siendo torturada por el gobernante de turno. Ya había complacido a sus seguidores encarcelando a los hermanos, maltratando a la iglesia, matando a Jacobo, un principal o uno de los 12, y tenía planes de matar a Pedro. Lo que no sabía Herodes, el plan de Dios para liberar a Pedro. Dios había enviado a su ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Lo dice Hechos 12. Pero en este pasaje dice que cuando amaneció, hubo una discusión, un alborozo, porque no había cómo explicar cómo Pedro había salido de la cárcel con tanta vigilancia. Lo dice el versículo 4, el 5 del capítulo 12. Con una vigilancia extrema para que no se fuera. Es que Pedro estaba entre las figuras más notables de la iglesia. Era uno de los principales a los que Saulo de Tarso, escribiendo a los Gálatas, dice que era columna de la iglesia. Estaba entre los principales servidores de Dios de la iglesia primitiva. Y eso lo sabía Herodes. Matando a Jacobo, uno de los 12, y matando a Pedro, otro principal de la iglesia, este movimiento lo voy a detener, dijo el gobernante, atribuyéndose un papel de iluminado. Lo que no sabía Herodes era el plan de Dios de liberar a Pedro por una obra potentosa, milagrosa, sobrenatural. Sobrenatural. La cárcel se abrió a medianoche. Los candados, los pasadores, los soldados no pudieron detener a Pedro. Ni tan siquiera se dieron cuenta. No se percataron. Ni tan siquiera podían explicarlo, dice el versículo 18. Hubo alborozo por lo que había pasado. Era una noticia de boca en boca. El gobernante, el político, el rey, no soportó que se contara por ahí que Pedro había sido sacado de la cárcel y que los soldados no habían podido y que se rumoraba por ahí que algún trato habían hecho. Y dice el versículo, mira lo que hizo este político. Los políticos, los gobernantes casi siempre están cortados con la misma tijera. Son malos, son perversos, son malos.
casi siempre hacen maldades, por no decirlo al 100%. El diablo los usa para hacer el mal. Mire, en nuestros pueblos abundan las necesidades, pero ya vienen las actividades propagandísticas. Va a sobrar dinero para hacer eventos, pero no para reparar las calles, no para arreglar lo que está por ejemplo, aquí en la Unión, ¿verdad? Pues todos saben cómo está el muelle de la Unión, destruido. Pero ya viene el fin de año, vienen las ofertas políticas, ya va a haber dinero para organizar eventos de miles de dólares en las calles, para levantar la imagen del candidato, de la candidata, para levantar la imagen de los colores del partido. Ya viene la inversión, ya viene la propaganda, viene la oferta de los mentirosos. Y tienen una cara tan dura que no les da vergüenza mentir, no les da vergüenza mentir. Son tan duros de cara que no les da vergüenza mentirle a la población. Pues Herodes no tuvo ni el más mínimo sentimiento de sus soldados. Los mató, dice el verso 19. Mas Herodes, habiendo buscado, sin hallarle a Pedro, porque lo buscó, no para felicitarlo y que le contara el truco, que le dijera cómo es que había salido, para nada. No, si es que este Herodes se parece al Herodes del nacimiento de Jesús, es que eran parientes, era una dinastía de malos. Casi siempre los gobernantes son malos, casi siempre los políticos son malos, mentirosos, no les da pena mentir, se sienten dioses mintiendo, son bien cercanos al padre de mentira, parientes, no les da pena mentir, no les da pena hablar mentiras en lo público. Y dice que Herodes, buscando a Pedro, no lo encontró. Después de interrogar a los guardas, esto es tortura, maltrato, humillación a sus propios soldados. Dice, a los guardas ordenó llevarlos a la muerte. ¡Qué bárbaro! Herodes mató a sus soldados. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, como que si nada había hecho. Claro, tenía el poder, la guardia, el ejército, no sé, los soldados, sus seguidores que le aplaudían, porque a los gobernantes les encanta que les aplaudan. ¿No se fija usted que esos candidatos siempre quieren aplausos, verdad? Un aplauso. Les encanta que los adulen, que les digan que ellos son los iluminados, que hoy sí, la gente va a salir. Mire, los problemas que hay en la sociedad, yo no quiero ser pesimista, pero una imagen habla más que 1000 palabras, dicen por ahí. Esta semana, un ciudadano salvadoreño o ciudadana salvadoreña se ahorcó en lo público, en San Salvador, en una zona de mucha fluencia de público. O sea, una planificación, los agentes asesinándose, alcoholizándose. ¿No se ha fijado usted que ahora hasta los militares violando? O sea, las noticias, no estoy diciendo nada que no aparezca en los medios de comunicación. Ahí está la evidencia. O sea, hay problemas mentales. Hay un problema serio en la sociedad. Y es que la sociedad está abrumada, acongojada, tiene problemas, porque sus gobernantes les han mentido. La gente cree que quitándose la vida se arreglan las cosas. Y no es cierto, es el engaño del diablo. Es el engaño de Satanás.
Por eso el Evangelio es la única oferta que tenemos. No hay otra esperanza para los seres humanos que el anuncio del perdón de Cristo. Y la evidencia aquí es contundente, hermanos. Contundente, amigo. Mira, de una manera sobrenatural, Dios había librado a Pedro de las mismas garras de la muerte. Él seguía. Herodes había planeado matarlo, lo que no sabía el político, el gobernante, que sus días estaban contados. Sus días estaban contados. Y la muerte de este político va a acontecer en los próximos días. Él está joven, está saludable, tiene una popularidad en su gobierno, tiene el amparo del emperador, la guardia le aplaude, sus seguidores le agrada lo que él hace. Si así lo dicen los primeros versículos, que sus seguidores estaban complacidos con lo que él hacía, con la maldad que practicaba. Lo que no sabía es que los días estaban contados. Hay gente que cree que nunca va a morir. Mire, nosotros como país tenemos ejemplos, algunos gobernantes muertos, presidentes muertos, otros huyendo, otros enjuiciados, otros hasta se hicieron de otra nacionalidad. Es que es risible, de verdad. Y está allí, es algo cotidiano, no me lo estoy inventando. Yo no estoy inventando eso. O sea, imagínense que tenemos gobernantes ahora con nacionalidad nicaragüense. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? O sea, hay gente que cree que el poder es para siempre. Herodes tenía ese poquito de locura. Tenía esa locura, tenía un poco de humo, ¿no? Consideraba que el poder era para siempre, pero no es así. Los días estaban contados para Herodes. Dice el versículo 20. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando. Esta es una práctica de los políticos. Esto aquí no está porque a Lucas se le ocurrió. Nos está contando, nos está diciendo cómo es el comportamiento. Dice que vinieron algunos políticos de Sidón, de Tiro, y sobornaron, compraron voluntades. ¿Por qué cree que los allegados a los políticos siempre les aplauden? Porque les han comprado su voluntad, mi amigo. Les han comprado su voluntad. Y mire, dice que sobornaron a uno de los cercanos de Herodes para que intervinieran. No me lo estoy inventando yo. Si usted tiene Biblia, vaya a Hechos 12. Yo estoy leyendo el verso 20. Herodes dice que estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, o sea, un cercano, uno que le servía, que era camarero mayor del rey. Pedían paz para que su territorio, porque su territorio estaba abastecido al rey, por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Hubo una reunión con ellos. ¿Quién podía creer que en esta reunión iba a morir Herodes? ¿Quién podía imaginarse que en un convenio con los de Sidón, con los griegos, que le fueron a pedir de favor, le fueron a pedir que no estuviera molesto con ellos, porque ellos lo necesitaban, ellos se abastecían de los insumos agrícolas del pueblo de Israel, de la cebada, del trigo, y en algunos casos del pescado, de los pescadores de Galilea, de las legumbres,
de toda la agricultura judía, los griegos se alimentaban. Era su lugar de abastecimiento. Era el mercado donde compraban los alimentos. Y no querían tener problemas con... Pero el gobernante, creyéndose fuerte, valiente, invencible, dice que los recibió un día y se vistió con pompas, con luces, con ropas extravagantes, ropas reales. Herodes vestía túnicas con hilos de plata, de lino y con hilos de plata. Imagínense usted cómo era una túnica de Herodes. Era una prenda de vestir que impactaba la vista de las personas. Estaban tejidas con hilos de plata y algunas con hilos de oro. Cuando los rayos del sol impactaban sobre aquella vestimenta, los gobernantes, en este caso Herodes, según el texto lucano que yo estoy tomando esta noche, dice que se vistió con ropas reales y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Queremos escuchar al iluminado Herodes. Mire, ¿qué le parece? ¿Qué le parece este dato histórico que la Biblia nos proporciona sobre la muerte de este político? Que se consideró por un momento de emoción, jugando a Dios, le costó la vida. Le costó la vida. Porque lo que va a pasar en el momento de la reunión del espectáculo es como que un gobernante exponiendo su discurso. Ustedes saben cuando los gobernantes van a los palacios legislativos, ¿verdad? La gente les hace reverencia, encienden las luces, ponen las sirenas y están allí los altos mandos, les hacen honores y les aplauden como dioses. No, hombre, tengamos cuidado, la historia nos da un gran ejemplo acá. ¿Qué les parece si en ese momento los gobernantes mueren de un infarto? Les da un infarto cuando se pretendan jugar a ser dioses. Dice que Herodes comenzó a arengar con los de Tiro y de Sidón, a discutirles, a ponerles normas, a sentirse superior. Comenzó la soberbia con su ropa que impactó a la sociedad. Nadie tenía ropas como las de Herodes en Israel. Era el rey. Estaba engalanado con sus túnicas reales, con hilos de plata, de oro. Los rayos del sol impactaban en sus trajes. Y lo que eso generaba era una expectativa de iluminación. Entonces el pueblo, a gran voz, en una reunión abierta de convocatoria, donde la gente comenzó a aplaudirle y a gritarle. Oigan lo que le decían, hermano. Amigo, no podemos hacerle culto al hombre. Es un error. Dios no pasa por alto esa ignorancia. No podemos llegar a estos niveles de idolatría. Es que no es el brazo del hombre. El hombre no produce lluvia. Mire, es Dios, dice el Salmo 19. Le animo, lea 19 de los Salmos. O lee el Salmo 104. ¿Qué dice el Salmo 104? ¿Quién produce la lluvia? O el Salmo 19, le recomiendo. El sol cada día, un día emite palabra otro día. Y el sol, como un gigante, sale a recorrer la tierra. ¿Y qué dicen los científicos que representan las luces del sol, los rayos solares? Las plantas, todo necesita luz solar, todo.
La tierra para producir, Salmo 104, necesita lluvia. Solo hay uno que la puede proveer. No es Herodes, o como se llame el gobernante, o como se llame la persona que figura ser más popular que Dios en el país. Quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Herodes comenzó a sentir un espíritu de Dios, de grandeza, de locura. Un momento de locura, un momento de ilusión, un momento platónico de Herodes, un momento que pretendió estar en la cúspide del universo. Dijo, ¿cómo me aclama la gente? Es que sin mí Israel no puede existir. Sin mí este país no va a salir adelante. El pueblo comenzó a decirle, verso 22, usted tiene Hechos 12, 22, léalo conmigo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios. Las ropas reales de Herodes lo llevaban a que la gente creyera que él era el sol que había salido ese día, que él era la luz que iluminaba el pueblo de Israel, es que él era lo que resplandecía. Y Herodes, ya me imagino, ¿no?, recibiendo todos los aplausos, los gritos, y dice, voz de Dios y no de hombre. Al momento, él no contaba con eso. Él no contaba con eso. Yo creo que la mayoría de los políticos en el momento de placer, de autocomplacencia, de sentirse Dios internamente, de creer que la gente está arrodillada por ellos y que sin ellos no va a funcionar nada, que son la última carta del mundo, que son indispensables. Herodes, con su ropa engalanada, dice el texto lucano que al momento un ángel del Señor, el Todopoderoso, envió a su ángel, le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Es Dios quien merece honra. Es Dios quien merece gloria. Mire cómo las masas, cómo la sociedad se reúne para aplaudirle a los hombres. Pero la gloria no es de los hombres. La gloria, el texto lucano asegura que la gloria le pertenecía a Dios. Podía vestirse como quisiera. Podía tener a mucha gente que le aplaudía, que se arrastraba ante Herodes, que le hacía los mandados, que hacía lo que él quería, pero la gloria, la honra, el dominio, el poder, la sabiduría, Apocalipsis 5, son del Cordero de Dios. Son de Dios. La gloria y la honra le pertenecen a Dios. Nosotros estamos con vida porque Dios ha tenido misericordia. Usted tiene vida porque Dios le ha prolongado la vida. Si usted no le está dando la gloria a Dios, no le está dando la honra a Dios, usted está en problema y serio, mayúsculo. Corra, arrepiéntase. Está en problema, amigo, y serios. No crea que son problemas de esos que la gente cree que hay que ir a Dios porque Dios no tiene que dar carro, casa, visa, ciudadanía y parece la lista del supermercado. La gente cree en ese tipo de Dios. Usted tiene un problema serio. Está en pecado, viejo. Está bajo maldición. Bajo maldición. Yo no quiero ser pesimista,
Pero todo hombre sin Cristo está en pecado. Y el pecado no es una frase, no es una palabra, es un estado de degradación. El pecado es una condición de degradación. ¿Está escuchando? Herodes dijo, hoy sí. ¿Cómo tengo este pueblo rendido a mí? Segundos de vida. Minutos le quedaban. No se percató. Nunca se dio cuenta. Y estaba sano, ¿verdad? No tenía problemas de salud. No había dado síntomas. Tenía médicos. Tenía buenos allegados. Pero le quedaban pocos minutos. Como pocos minutos me van quedando a mí en este programa esta noche. Quiero motivarle en el nombre del Señor. Si usted sigue a hombres, está en problema. Quiero motivarle a que regrese a Dios. Vuelva hacia Dios, como dice Oseas 6. Volvámonos a Dios. Volvámonos. Estamos enfermos y en problema. La única manera de nuestra salud, de nuestra sanidad, de nuestra restauración es volviéndonos a Dios. No hay otra forma. No hay otro evangelio. Si no volvemos a Dios, el final será como el de Herodes. Nos van a tener que pasar el ángel de la muerte. ¿Y dónde vamos a abrir los ojos? ¿Dónde cree que los abrió Herodes? En el palacio. No, la Biblia afirma categóricamente que si no tenemos a Dios, si no tenemos a Cristo, estamos en un gran problema serio. Nadie nos puede ayudar. Solo Cristo perdona, solo Cristo salva, solo Él sana. A Él sea la gloria. Dice que no le dio la gloria a Dios. No expresó alabanza, no reconoció que los gritos de Dios no eran para Él. Y dice la palabra de Dios, no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, lo que siempre permanece. ¿Se da cuenta? Los hombres que tienen el poder político, hoy están, mañana no están. Como anécdota, mire dónde están los que un día fueron presidentes de El Salvador. Exiliados. Otros fingieron estar muertos. Otros tuvieron que ir a huirse a sus países de orígenes, porque casi siempre hemos tenido gobiernos extranjeros, con descendencia extranjera. Pero mire, lo que siempre permanece. ¿Quién permanece siempre? Vea el texto lucano que afirma la soberanía de Dios por encima de todo. El superrey Herodes, que se vestía con ropas de hilo de plata, que cuando los rayos del sol impactaban sus túnicas, parecía que él era el sol, que él era la luz que iluminaba, porque engalanaba su ropa, su cuerpo y su mentalidad. Se expuso a una desviación que le costó la vida. Pero ¿qué permanece? Según el texto lucano, que este pasaje es contundente, derriba cualquier mente que juega a ser Dios, que cree que Él es la solución. La solución para los problemas sociológicos, familiares,
económicos, de salud, de la sociedad salvadoreña, está en Dios. Solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios, el Todopoderoso. ¿Qué permanece para siempre? ¿Qué queda para siempre? Dice la palabra del Señor, pero la palabra del Señor, esto queda para siempre. Esto es lo que permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué le parece? ¿Qué permanece para siempre? El texto lucano dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor. Lo que Herodes había querido detener, matando a Jacobo, matando a sus propios soldados y humillando a los de Tiro y de Sidón por el suministro alimenticio de estos pueblos, y recibiendo los gritos de un pueblo que le engañó con sus aplausos, de un pueblo que lo aclamaba como Dios, y él comenzó a sentirse lo que nunca iba a poder ser. El supergobernante estaba ahora expirando, muriendo, como dice el texto lucano, comido de gusanos. ¿Qué permanece para siempre? ¿Qué permanece para siempre, mi amigo? La palabra de Dios permanece para siempre. Que el Señor le bendiga. Gracias le damos al Señor esta noche por darnos este privilegio tan maravilloso de compartir con usted esta historia. La muerte de un político, la muerte del rey Herodes, aún con sus vestimentas, con hilos de plata, no pudo superar el gusano de la muerte. Qué terrible, ¿no? Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde esta noche. Quiero darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias por este momento, por esta noche que tú nos das, por este momento que tú nos has regalado. Gracias por la vida de Manuel, el ingeniero que siempre nos acompaña en cámaras. Gracias por este canal. Bendice a tu pueblo, ayuda a nuestra nación, saca adelante nuestra sociedad salvadoreña. Tú permaneces para siempre, tu palabra sí permanece para siempre. Los hombres hoy están y mañana no están, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, el único vencedor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. ¡Ponete buzo! Porque vuelve Gana Fácil del Sistema Fede Crédito, con más de $350,000 en premios para 710 ganadores. Por cada operación financiera que realices, se te asignará un número electrónico y así participas en 3 grandes sorteos. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Enfoque es un programa de entrevistas que le interesan a usted sobre temas de salud, jurídicos, políticos y sociales, analizados de la mano por expertos en la materia, bajo la conducción del ingeniero Raúl Castro, todos los lunes, martes y jueves, a partir de las 7:30 de la noche. Enfoque por Canal 9, el canal de los unionenses.
mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Sintonízanos en Canal 9, el canal de los unionenses. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión del Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones, como noticieros, programas culturales y debates, totalmente en vivo. Canal 9 La Unión del Salvador. Con la finalidad de llevarte la información hasta la comodidad de tu hogar, creamos este espacio informativo, donde hemos cubierto los hechos más relevantes en todo el departamento y el país, a través de nuestro profesional y veraz equipo de prensa. Sintonízanos de lunes a viernes en nuestras dos emisiones, 1 de la tarde y 6:30 de la noche. Noti 9, el noticiero de los unionenses.